Hola a todos. En este capítulo, de historias ficticias, no reales, o sea inventadas, sobre un futuro probable, vamos a visitar un aula de clases de una universidad totalmente normal. A los censores y gente que se ofende por todo, este solo es un relato ficticio de lo cotidiano en el futuro. Cierren los ojos. Imaginen esto. Están en el futuro, presenciando una clase universitaria. La profesora está sola en una habitación llena de pantallas donde aparecen sus alumnos de todas partes del mundo. La docente transmite su clase desde cualquier espacio. La plataforma educativa traduce, interpreta y elimina el ruido de fondo cuando participan los alumnos. Podrán haber miles de alumnos en una misma clase, todos de distintos países, idiomas, etnias y culturas. Algunos docentes o alumnos podrían no ser humanos o incluso podrían no tener presencia física. Este es el futuro. Te invitamos a darle una mirada desde la seguridad y confort de tu hogar en tiempo presente. Bueno, seguiremos con el análisis de ayer del denominado fenómeno de la erotización de la comida. Ayer veíamos el culto y la idolatría. Recordemos algunas cosas de lo que hablamos ayer. Cuerpos impolutos, cuerpos apetecibles, cuerpos imposibles, a menos que uno solo se dedique al acondicionamiento físico. Compañera profesora, ayer me quedó una duda, ¿cómo el culto al cuerpo fit, como decían los abuelos, podía coexistir con lo que vimos en clases anteriores sobre la diversidad de la morfología humana? Es que no coexistían, era un fenómeno más de lo que llamamos la edad de las polarizaciones. Por un lado estaba quienes mostraban esos cuerpos perfectos, por otro quienes, al no poder tener esos cuerpos, defendían su absoluta normalidad o anormalidad a través de una narrativa ideológica espiritual. Lo cierto es que anatómica, biológica, estética e históricamente, ni los cuerpos fit, ni la obesidad o los cuerpos no normativos son naturales ni saludables. Entonces hablamos de una narrativa desde un grupo hegemónico. Sí y no. La edad de las polarizaciones se caracteriza porque, aunque existe un grupo hegemónico que rectora el orden social, no hay consenso sobre quién o qué representa ese grupo hegemónico ni los valores que se están defendiendo. Por tanto, hay múltiples narrativas. Vean el movimiento de sexualidad amplia, antes llamado LGTBIQR5W10+, o el movimiento feminista. En ambos colectivos, dentro de sus propios movimientos, había subgrupos con puntos de vista radicalmente opuestos, a veces de manera irreconciliable, como los hombres autopercibidos como mayoritariamente heterosexuales, pero en ciertas épocas del año podían sostener relaciones homosexuales con neomujeres exclusivamente. O las feministas proteccionistas que buscaban preservar el concepto de mujer y lo femenino enfrentadas a las feministas integracionistas que se limitaban a buscar la igualdad de derechos políticos, sociales y laborales, y las feministas inclusivistas que incluían en sus filas a las neomujeres, que por aquel entonces se llamaron mujeres trans o sujetas femeninas no menstruantes. Eran demasiadas categorías para todas las cosas. A lo mejor era una época compleja para vivir. Bueno, vamos a continuar con la temática. Sé bien que esta clase fue ideada para no olvidar el turbulento pasado del cual venimos. Hoy veremos el tema de la erotización de la comida. Comida es el término más adecuado, ya que es algo que se come o bebe. No debemos usar entonces erotización de la gastronomía, que tiene un valor cultural, o erotización nutricional, ya que muchos alimentos no son nutritivos. Empecemos viendo este vídeo de una famosa creadora de contenido, Little Hungry Peach. Vamos a ver un vídeo. Hola, ¿qué tal están todos mis duraznitos? Miren, lo que disfrutaremos hoy. Comidas no convencionales. Volumen 8. Antes de iniciar, queremos agradecer a las autoridades de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Corea Unificada, Bharat y todos los países que estaremos mencionando, así como la Zona de Desarrollo Ecológico Especial de la Mosquitia en Centroamérica. ¿Qué ven hasta ahora?
Lo primero es que la entidad digitalmente popular encarna elementos asociados al género femenino, incluyendo su forma de vestir, hablar y comportarse. Además es estéticamente atractiva según la imaginería dominante de su sexo y género. También tiene un cuerpo más asociado al cultismo corporal erótico tipo atlético, que vimos en la clase de ayer, aunque por el contenido de su programa, su cuerpo debería ser más del tipo de cuerpos no normativos. Veo que hoy están atentos. Esa precisamente era la idea de este tipo de contenido. Vender el concepto de que podrían comer todo tipo de manjares y conservar la apariencia atractiva y atlética de la entidad digitalmente popular. Esta estrategia de comunicación se conocía como redundancia informativa transmedia, que consistía en que un mismo contenido o información comercial era difundida por todos los canales posibles en un mismo impulso comunicativo. Esto es que en un mismo acto de información existan mensajes a 3 o 4 sectores de mercado. Estaríamos hablando que la entidad digitalmente popular con su voz se dirige a jóvenes mujeres que desean imitarla, a hombres jóvenes adultos que la fetichizan. Con su vestimenta se dirige a una subcultura específica y su cuerpo a hombres y mujeres que sienten atracción por esa fisonomía en específico. Creo que la llamaban belleza etíope, extrema delgadez con rasgos y contornos definidos. Sí, correcto, y con sus gestos y lo que come a 2 segmentos de mercado más. Así es, han captado muy bien el mensaje. Creo que el punto sobre la belleza etíope es un tema que verían con mayor profundidad en la clase de estética corporal del siglo XXI. Les recomiendo el curso, es muy bueno. Ahora seguiremos viendo el video. Hoy comeremos lo siguiente: yam yam, carne de oso a las brasas, sopa de iguana con leche de coco y mandioca. También tenemos guiso de perro con kimchi y arroz fermentado, bolas de 10 semillas con miel, curry, cerveza de avena y mostaza. También tenemos algo llamado mondongo, que es un guiso de intestinos, malteada de leche de yak y aguacate. Solo la primer comida ya cubre las necesidades calóricas para un sujeto biológicamente masculino en edad productiva, pero todo lo que agrega está repleto de calorías. Pero la forma como las muestra a la cámara, la forma como suaviza y feminiza su voz al describirla, transmite la idea que son alimentos ligeros, suaves, digeribles, para que su público no la rechace. ¿Comerían ustedes oso o iguana? ¿Creen que el perro es comida o consideran una mezcla aceptable la leche cuajada y el aguacate? Compañera profesora, no era ilegal comer oso, perro o iguana. Sí, en la mayoría de los países, pero en el 2035, la Convención de las Naciones Unidas para la Preservación de Tradiciones de Fuerte Arraigo Cultural autorizó que varios países pudieran salvaguardar ciertas comidas que son mal vistas en el mundo, con la condición que la restringiera a una zona reducida o una época del año determinada y con técnicas de cocina tradicional, y en el caso de los perros, las iguanas y los osos, con procesos de crianza específicos. Ahora analicemos la comida con 2 ejemplos. Esta es la sopa de iguana de la Mosquitia. La Mosquitia es una región caribeña de Honduras y Nicaragua del Norte. La iguana es llamada yamú o gar-obo y básicamente es un lagarto mediano al que se sujeta firmemente con ambas manos y se pela, dejando ver una carne firme, rosa, que muchos dicen es una mezcla entre pollo y pescado. Esto se guisa en una olla con condimentos tradicionales. Una planta llamada achiote, que da un color rojizo muy sensual. También se le agrega leche de coco, lo cual le da untuosidad, cremosidad y suavidad. Al probarlo se siente una sopa salada, dulce, exquisita. Esta sopa se considera afrodisíaca y que da vigor sexual, además que la recomiendan mucho para levantar el ánimo. Compañera profesora, ¿por qué había tantos alimentos afrodisíacos? Esto se conocía como el principio de descripción referencial, donde para comunicar una idea se utilizaban elementos reconocibles por ambas partes de la comunicación. Como con la descripción del vino o el café. Ese es el ejemplo perfecto. Hay alimentos que no necesitan referenciarse, usualmente los sabores naturales asociados a las dietas base. Por ejemplo, para un mexicano el sabor del frijol es un sabor básico, pero a un danés hay que explicarle qué es el frijol. Cuando el vino o el café o el té que existen en la naturaleza, pero su forma de consumir no es 100% natural, entonces iniciaron a describirlo referencialmente.
Este vino sabe a durazno, este café sabe a chocolate, este té es amaderado. Pero si el oyente nunca ha comido un durazno, un chocolate o un trozo de madera, no significa nada. Después de eso, cuando se agotaron las descripciones a elementos de la naturaleza, los humanos atribuyeron a los alimentos valores humanos: sabor agradable, regusto inteligente, reacción pícara al paladar. El siguiente paso, cuando ya todos esos sabores culturalmente cargados en sus definiciones se normalizaban, entonces los alimentos describían atributos humanos: mejor que vino, más buena que el pan, dulce como la miel, ruidoso como el ron. Cuando se acabaron esas descripciones, el ser humano empezó a describir las formas de comer, no los alimentos, con palabras, términos, reacciones, mediante acciones humanas, en especial aquellas que conllevan elementos de seducción y placer como el acto sexual. Este café es orgásmico, ese flan es excitante. Pero en algún punto debían acabarse las comparaciones. En la comunidad internacional de creadores de contenido se fijaron reglas. Inicialmente, por ejemplo, la comunidad de comedores o mukbangs se desafiaban a no repetir descripciones de lo que estaban comiendo. Es decir, que si describían 20 platillos, no podía describirlos todos con los mismos conceptos, términos o figuras retóricas. Eso elevó mucho la calidad del contenido, la atractividad hacia el público. Pero en la medida, esto era un nicho cada vez mayor. Se desarrollaron los congresos internacionales de creadores de contenido, donde fueron fijando reglas sobre la forma de presentar el contenido, los límites en cada plataforma, así como sanciones a los que copiaban, robaban, imitaban, tergiversaban o dañaban el contenido de otros, sobre todo después de la batalla de las cancelaciones, donde algunas personas mediáticas acusaban a su competencia de delitos, lo cual hacía que éstas salieran del aire por unas semanas, y cuando volvían habían perdido relevancia, sobre todo porque los acusadores podían posicionar la falsa acusación como una verdad absoluta. ¿Vemos otro ejemplo? La milkshake de leche de Jack cuajada y aguacate es realmente un sabor inesperado, tonificante, delicioso. La leche de Jack es grasosa en la lengua que la relame en especial para sentir la pícara acidez de la fermentación, que es un húmedo burbujeo de placer sensual en la boca, que no puede parar de tragar y disfrutar. El aguacate es una fruta aceitosa, cremosa, dulce, que le aporta un cuerpo delicado y sabroso. ¿Por qué habla así? Es su forma de vender su contenido, su firma sonora. De hecho, la firma sonora fue elemento importante, donde los creadores de contenido usaban filtros vocales que envenenaban el audio, es decir, que lo hacían menos propensos a ser clonados. Otro elemento importante fue la disciplina de la estadística semántica digital, donde todos días, semanas y meses se sacaban estadísticas de las palabras o términos más utilizados en cada una de las ramas de la creación de contenido, esto con el fin de identificar cambios en el lenguaje hablado popular. Compañera profesora, en otras clases hemos visto que en la primera mitad de este siglo, aún había muchos países que padecían hambre y escasez, pero lo que vemos acá es abundancia. La gente que hace ejercicio gasta en ropa, máquinas, suplementos, estos en comida, otros en ropa de moda. ¿Y cómo era posible eso hace 30 o 40 años? Si había comida para derrochar, incluyendo la comida de laboratorio, porque los gobiernos no acababan con el hambre y la pobreza del mundo. Yo leí en una clase de historia especulativa que los pobres y hambrientos eran una necesidad, porque eran mano de obra de uso rápido, económico y disponible, que socialmente servían para motivar a los trabajadores intermedios dependientes, T&D, o como le decían la clase media, para que en caso que no los motivara el deseo de ser clase alta y acceder a los bienes y servicios asociados, si los motivara a no caer en la clase baja y pobre, cuyo acceso a bienes más elementales era conflictivo. Fin de la sesión educativa. La discusión continuará en la siguiente transmisión académica de esta clase de Introducción a la Arqueología Digital 101, donde se abordarán los siguientes temas: enfermedades aesthetic, enfermedades socialmente deseables y aceptadas. Esta clase fue patrocinada por Coca-Cola Inc., 200 años dándole dulzura al mundo. Adidas, ropa ecosostenible, es como vestirse con la naturaleza. Pachamameat, proteína basada en hongos. La mejor receta de carne no lleva muerte. Su gobierno, trabajando todos los días
para una sociedad más justa y educada.